Barcelona 1, Real Madrid 0 en la semifinal de la Supercopa. Caemos eliminados, no jugaremos la final de la Supercopa femenina. Y tenemos buenas noticias y malas noticias. Claro, una de las malas noticias es que caemos eliminados, pero también tenemos buenas y también hay más malas. Bueno, lo primero, vamos a situarnos un poco en el contexto del partido porque nos va a ayudar un poco a analizar el partido del Real Madrid y ver la dificultad añadida que estábamos teniendo. El Real Madrid, su último partido fue el año pasado, recordemos, a mediados de diciembre, es decir, llevábamos un mes y pico sin competir, entrenando sí, pero sin competir. Y además con el problema de lesiones y COVID varios. COVID en nuestra plantilla y COVID en los rivales. Como ya hemos hablado en este canal, en otro vídeo, el Real Madrid no va a decir las lesiones ni el COVID. Hablamos del por qué lo hacía así. ¿De acuerdo? No es que quiera engañar, no es que quiera ocultar nada, sino que es un tema legal. Ya hablamos en el vídeo. Quien quiera verlo, que lo vea, sin problema. Pero el Real Madrid no va a decir nada acerca de las lesiones. Bueno, el caso es que, bueno, lo que comentó en rueda de prensa Toril, las ruedas de prensa previas y posteriores también las tenéis en el canal para el que quiera verlas. Bueno, una de las cuestiones que comentó fue que los entrenamientos pues estaba teniendo 11-12 jugadoras y que al día siguiente pues tenía 11 o 12 jugadoras, pero que eran diferentes a las que había tenido el día anterior. Con lo cual estaba siendo complicado el día a día, el entrenamiento y el mantener el nivel competitivo en la cabeza. Con estas, semifinal de Supercopa ante un rival como el Barcelona. Bueno, ¿cómo plantea el encuentro Toril? Bueno, la convocatoria la completa con varias jugadoras del filial. O sea, la situación es un poco comprometida para el equipo. La alineación titular la va a formar en un 1-4-2-3-1. Misa queda como guardameta, lateral derecho para Kenty, lateral izquierdo para Olga, centrales Ivana y Babs. El doble pivote lo va a hacer Zornoza y Cazzi. La línea de 3 medias puntas, derecha Moller, izquierda Atenea. Y en el centro la recién renovada Maite Oroz. Y delante Esther. Bueno, en estos primeros 10 minutos de partido, a mí me recordó mucho al partido de Liga en el Alfredo Di Stéfano. Fue unos primeros 10 minutos donde los dos equipos no se guardaron nada. No fue una especulación para ver cómo planteaba el rival el partido. Fue un toma y daca, fue 10 minutos muy bonitos y hubo oportunidades. Bueno, esa pérdida del miedo hacia el rival. Después de esos 10 minutos, el Real Madrid se va echando hacia atrás, el Barcelona va recogiendo la posesión del balón y cada vez va construyendo la jugada más cerca de la portería del Real Madrid. Hasta el punto en el que allá por el minuto 20 aproximadamente, el Barcelona comienzan las jugadas de ataque ya desde el centro del campo, con sus centrales. El bloque defensivo del Real Madrid cada vez se está acunando más en la portería de Misa y llega ese momento crítico para mí, del minuto 20 al minuto 30, donde es Misa la que sostiene completamente al equipo. El equipo está pues prácticamente haciendo de muro en línea frontal y es una avalancha continua del Barcelona. El Real Madrid, después de ese momento de crisis, consigue trenzar un par de jugadas en salida por banda derecha, gracias a Moller, fundamentalmente por el físico de Moller, porque es más difícil que Moller pierda el balón que otras jugadoras, es más difícil a las jugadoras del Barcelona, y por ahí hubo un cierto respiro.
Pero el final de la primera parte vino muy bien, creo que para refrescar un poco las ideas y las cabezas de las jugadoras. En esa segunda parte, en el principio, bueno, no salimos igual que en la primera, pero por lo menos ese pánico y el ir yendo hacia nuestra portería se pierde. Y hay un punto importante allá por el minuto 60. Bueno, en Twitter yo dije que había que refrescar el equipo allá por el minuto 60. Fijaros que el Barcelona siempre ha destacado por tener, este Barcelona ha destacado por tener unas jugadoras físicamente muy fuertes y un nivel de preparación muy alto. ¿Qué ocurría? Que cuando el Barça en condiciones normales se encuentra en una primera parte igualada, pues bueno, lo único que tiene que es amasar un poquito el partido y en la segunda parte, aunque no sé más que por físico, pone el rodillo. Bueno, había que refrescar el centro del campo, faltaba alguna idea, no conseguíamos realmente salir de tres cuartos. Toril mueve el banquillo, minuto 63, sale Kenty Robles y entra Claudia Florentino. Sale Moller y entra Naikari. Bueno, de Kenty Robles, decir que en esta segunda parte sí hace alguna incursión en ataque y se nota, pero se ve muy presionada por el contexto del Barcelona. Es decir, prácticamente en esta primera parte lo que ella hace es un rol defensivo y Kenty fundamentalmente destaca en sus acciones ofensivas. ¿Qué ocurre? ¿Qué busca Toril? Pues busca un perfil más defensivo para taponar un poco las alegrías que está teniendo el Barcelona en banda izquierda, en banda derecha del Real Madrid. No opta por Lucía, yo supongo que ahí, claro, es él el que ve fundamentalmente a las jugadoras en el día a día y saca a Claudia Florentino y entra también Naikari por Moller. Bueno, aquí hay un cambio de esquema táctico y nos vamos a un 1-4-4-2 que recuerda más al partido de Liga. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues trae una consecuencia positiva y una negativa. Positiva, las líneas de presión se adelantan y el Barcelona tiene problemas para la salida de balón. La consecuencia negativa es que, como hemos hablado, el Real Madrid tiene problemas en la espalda de su defensa. Y eso trae consecuencias. Hay que valorar los pros y los contras. Y Toril prefiere correr ese riesgo y tratar de atacar al Barcelona en presión, más adelantada. La verdad es que a partir de ese momento el Real Madrid, juega mucho mejor. De hecho, tiene varias ocasiones. La ocasión de Zornoza. Y se nota pues una fluidez en el equipo mucho mayor. Naikari va buscando, o Toril va buscando con Naikari una mayor velocidad. Naikari es de las jugadoras más rápidas que hay en la plantilla y va buscando ese balón en largo. Mientras que la primera parte intentaba buscar balón largo o el largo del campo por los pasillos laterales, Moller y Atenea, acordaros, ahora no le importa tanto atacar el centro. De hecho, en el sistema defensivo del Real Madrid hay que destacar que se cubrió muy bien el carril central y al Barça le costó muchísimo tener que trenzar jugadas yendo hacia los laterales. Se tapó muy bien esa parte. Bueno, como digo, el juego creció, el equipo creció. En el minuto 77 ya hay un refresco de centro del campo puro y duro, como es la salida de Cazzi y la entrada de Teresa. El equipo no decayó, siguió funcionando muy bien. Toril no arriesgó con ninguna canterana y se quedó ahí. ¿Qué pasó? Pues que llegamos al 0-0 con una actuación estratosférica de Misa. Os pondré el corte
de la actuación de Misa contra el Barcelona al final del vídeo. También el gol. Sabéis, los que sois habituales al canal, que acostumbro a hacer un vídeo con goles, pero como aquí ha habido uno solo, pues tampoco tiene mucho sentido. Os lo pongo también al final del vídeo. Y os voy a poner la actuación de Misa, que es estratosférica. Yo hacía tiempo que no veía una actuación tan completa de un portero en general. Y desde luego el desempeño de Misa, vamos, ya te digo, estratosférico a nivel de posicionamiento en portería, a nivel de bloqueo de balón, por alto, por bajo, liderazgo de área. Ayer Misa hizo un verdadero partidazo. Bueno, llegamos 0-0, minuto 90, 91, ya estamos en el descuento. Y bueno, a mí me pareció en directo que era un problema de cansancio y luego ya he visto varias veces el problema es de otro tipo. El caso es que Jenny Hermoso está totalmente sola en nuestro lateral izquierdo. Y recordemos que Jenny Hermoso es la actual Balón de Plata, no es cualquier jugadora. Gira defensa, no recuerdo muy bien si ella entra ya con el balón controlado, pero en el área me refiero, pero si no entra en el área con él, le queda muy poquito. Hace un centro y a partir de ese momento el balón está en el área, muchas jugadoras por medio, hay una serie de rebotes, un balón al palo, hasta que el balón lo agarra Alexia y lo mete dentro de la portería. Un gol muy difícil de parar porque una vez que el balón está en portería, en portería no, en el área, pueden ocurrir multitud de cosas. Y una de ellas es que se quede muerto en algún sitio y alguien lo reviente y vaya a portería. Y básicamente es lo que ocurrió. Minuto 91, apenas quedaba tiempo y fue una especie de muerte en la orilla. El Real Madrid la verdad es que acabó, creo que mejor físicamente. Bueno, también lo dice Toril, que físicamente el Real Madrid acabó mejor que el Barcelona. Eliminados de la Supercopa, es verdad, eso es una mala noticia. Y como buena noticia, bueno, pues creo que ha habido un avance con respecto al partido de Liga. Y eso que el contexto era mucho peor. No podemos felicitarnos por ser eliminados. Desde luego, creo que no fue Florentino Pérez al vestuario a felicitar a las jugadoras y con música de violines de fondo. Hay que estar orgullosos de ellas, pero no podemos caer en autocomplacencia. Somos el Real Madrid, tenemos que crecer y tenemos que salir a competir. Competimos mucho mejor. Se van dando pasos, hay que estar contentos en ese sentido. Yo creo que en el siguiente partido contra el Barcelona seremos mucho más competitivos. En el partido de Liga, esos 10-20 minutos de los que hablo, del 10 al 30, nos costaron 3 goles, producto de errores y de carajas varias. En este partido no fue así. Y es cierto que el partido de Misa es descomunal. Pero bueno, aparte de Misa se vieron otras cosas bastante interesantes con las que quedarse. Todavía hay distancia entre Barcelona y Real Madrid, es lógico, las plantillas son las que son, el Barcelona tiene lo que tiene y el Real Madrid tiene lo que es, pero desde luego vamos avanzando, vamos dando pasitos para adelante y vamos en el buen camino, desde luego. Ya para finalizar, bueno, dos cosas para finalizar. La primera, de momento no voy a comentar nada acerca de la organización de la Supercopa, no digo ya la femenina, sino también la masculina, porque ha sido un desastre descomunal en general, sin comentar nada acerca de la organización del partido contra el Rayo Vallecano, porque podríamos empezar por ahí. En Twitter ha habido una persona que me ha dicho, no hagas un vídeo de esto porque te va a llevar una semana.
Me lo estoy pensando, de verdad, porque no sé incluso si hacerlo por desahogarme yo o mejor no hacer, ¿no? Mejor no hacer nada. No olvidaros suscribiros al canal. Aquí hablamos del Real Madrid femenino, tenemos noticias, tenemos análisis, tenemos opinión. Os recuerdo que de aquí a agosto nos vamos a divertir mucho, va a haber mucho movimiento en el equipo y a todos los niveles seguramente. Nos vamos a divertir un montón. Vamos a disfrutar mucho de este equipo. Acordaros que el objetivo que tenemos es el de liga, que esto no se acaba y muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestra atención y a la Madrid.